Hoy grabamos el segundo capítulo de Checks Experience y tenemos un invitado especial para hablarnos un poco sobre adicciones. Tenemos a Antonio Sáez, que es director y médico del CAT de Hortaleza, de Madrid Salud. Así que bienvenido, Antonio. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Nada, muchas gracias por la invitación y encantado de responder a vuestras preguntas. Bueno, esto es un poco para que la gente, hay mucha gente con dudas, ¿no? Respecto a cómo es el manejo, no solamente usuarios, sino personas em, que otros profesionales, ¿no? En cuanto a la atención de personas de usuarios del Kensex, ¿no? Entonces, ¿cómo definirías tú o cómo crees tú que debería ser esa atención o ese primer contacto con una persona usuaria de Kensex? Pues los centros de adicciones del Ayuntamiento de Madrid lo que hacemos es un enfoque multidisciplinar. Es decir, abordamos el problema de Kenses o de cualquier otro problema de adicción de todo lo que puede estar afectado en este ámbito. Es decir, puede estar afectada la parte social, la parte médica, la parte psicológica, la parte ocupacional. Por eso los equipos de los centros de adicciones son equipos multidisciplinares que hacen un abordaje integral para realizar el tratamiento. Entonces, lo primero que hace el paciente es ir al centro o que se va allí directamente o bien se hace a través de la cita, a través del teléfono y se le da una primera cita de acogida. En esa primera cita de acogida se recogen datos del paciente, lo básico, y el profesional que le ve, que puede ser de cualquier área, enfermería, trabajo social, médico, psicólogo, le da una cita según valore cómo está la situación del problema de adicción, si tiene más necesidades en el momento a nivel médico o a nivel psicológico. ¿Vale? Entonces ya según eso vamos trabajando con el paciente. En el caso del Kenses, la mayoría de las veces, en el caso de Hortaleza, soy yo el que directamente veo al paciente de primeras. Bien porque los pacientes me llegan derivados del tercer sector, de la ONG de Kogan, que a veces me manda el compañero Mario, me manda algún paciente, o vosotros, o bien de cualquier otra ONG, o bien por los contactos que ya previamente se ha establecido con hospitales, con el Centro Sandoval y demás. Entonces, muchas veces para estar más cercano, para llegar más rápido, para que el paciente se quede más cómodo, es como muy personalizado que el paciente directamente lo atienda yo en una primera atención. Vamos, si no estoy yo, cualquier otro profesional hace esa primera acogida. Intentamos dar una atención muy rápida, ¿sabes? Y que realmente cuando lo atiendo yo intento pues que el paciente verle cuanto antes según la agenda. Pero generalmente en los CAD, en cualquiera de los centros, hay que dar una primera atención en menos de 15 días por carta de servicios por calidad de los centros. Es decir, que es de suma importancia que esta persona que va derivada con tu nombre, ¿no? O sea, la vas a recibir tú, sobre todo las personas que vienen de entidades como Kogan, que seas tú quien hace esta primera acogida, ¿no? ¿Por qué crees que tiene esa importancia? Porque les da confianza, ¿sabes? Y yo creo que es importante que se sientan cómodos. El hecho de que les derivéis o que alguien le diga, oye, ¿por qué no vas al centro de adicciones? Pues crea estigma. Si ya previamente tenemos un estigma por tener un problema de consumo de drogas, no lo termino de ver, no me lo creo y me están diciendo, no lo quiero ver, desde fuera, vete a un centro de adicciones, pues crea ese estigma. Entonces, el hecho de que se sientan en una primera atención con una persona ya que les han hablado, le han dicho, creo que es importante para generar un vínculo, una adherencia con ese paciente. Ya te digo que en cualquier caso, si no soy yo, en cualquier otro de los CAD que atendemos este problema, pues le da una cita con cualquiera de los profesionales o como cualquier otro paciente. Entonces la atención es muy personalizada, muy enfocada luego al enfoque multidisciplinar y yo creo que, bueno, en general, de esta forma conseguimos que la adherencia sea buena del paciente, que se siente cómodo, que esté cómodo en una primera atención, ¿sabes? Y que se quite ese miedo de un centro de drogas. O sea que eso es importante. Y mencionabas los servicios, ¿no? Que había como, debía ser bien diverso, de tener diferentes tipos de áreas, porque no puede ser una sola cosa que en el tema Kensex, ¿no? Entonces, ¿qué crees tú que puede ser lo más importante de ese abordaje integral? Cualquier problema de adicción generalmente están afectadas diferentes áreas. Entonces, nosotros ya hemos trabajando más de 30 años en adicciones y bueno, esto es una trayectoria muy larga y dependiendo de cada persona, pues están afectadas unas áreas u otras. En el caso del Kenses hay unos factores de vulnerabilidad más importantes y viene personas que tienen muchos problemas a nivel social, con problemas de residencia, de papeles, con problemas de migración
Hay otros pacientes que vienen con problemas sanitarios, como es el tema de la PrEP, que no están con la PrEP, que están con ITS, que están con VIH que todavía no han recibido atención, o con un problema más psicológico, de traumas, de ansiedad y demás. Entonces, según esa primera acogida que hacemos al paciente, intentamos ver cuál puede ser la prioridad de atención en ese paciente, y por eso es importante tener diferentes profesionales en diferentes áreas para hacer un abordaje más integral. Otros pacientes vienen ya con consumos intravenosos y con la vergüenza de no llegar. Cuando llegan, vienen con importantes lesiones en los brazos, en las piernas, donde sea. Pues una primera atención, haces una acogida a ese paciente, se siente cómodo y le estás revisando los brazos y inmediatamente le ve la enfermera o el enfermero y le hace una cura, pues crea decir, oh, qué bien, qué cómodo, qué bien me han atendido, nadie me ha dicho nada, nadie me ha cuestionado, nadie me ha juzgado. Muchas veces estas cosas les dan miedo ir a un hospital, o ir a una atención primaria, o ir a otro sitio en el cual pues se sienten que alguien les va a cuestionar. Entonces, creo que eso es parte de la buena adherencia o el buen trabajo que se puede hacer en los centros de las adicciones. Pero como te he dicho, aunque esta parte del CHENSES es nueva, pero llevamos relativamente nueva, llevamos ya bastantes años, pero sí que llevamos una trayectoria de muchos años de atender a pacientes con otros consumos y vamos, lo entendemos y somos profesionales y nos hemos formado en esto. Sí, has dicho una parte muy interesante y es el que sea un espacio seguro, ¿no? De que la gente se sienta cómoda, de que la gente pueda ir y sepa que no va a ser juzgado, pero normalmente no es la primera impresión que puede tener, sobre todo las personas que consumen este tipo de sustancias, ¿no? Porque piensan que ir a un centro de salud, o muchas veces, yo por ejemplo he tenido usuarios que no quieren ir a controles regulares. Mencionabas algunos colectivos, ¿no? Como personas con VIH, personas migrantes, no quieren ir a las revisiones porque tienen lesiones en los brazos. Entonces, eso les genera muchísima ansiedad, estigma, y de alguna manera evitan ir por eso. Hasta que no tengan las lesiones completamente curadas, pues deciden no acudir, ¿no? Entonces, ¿crees tú que a nivel profesional o a nivel hospitalario estamos realmente o existe ese abordaje también que a nivel de Kensex, sobre todo para los colectivos que mencionabas, ¿no? Que debería haber como una alerta, o que estuviéramos más pendientes de esos colectivos que mencionabas? Yo creo que falta todavía información y falta formación, ¿vale? Eso es fundamental. Ten en cuenta también, claro, que si vas a un hospital, vas a una urgencia y llegas con los brazos hechos polvo, o que llegas con una intoxicación, pues claro, evidentemente el que está en la urgencia pues está trabajando en una urgencia, ¿sabes? Entonces tiene una situación de estrés, de tener que solucionar en momento rápido, de que le llegan 5 pacientes o 10 o 15, tiene muchas camas, pues bueno, también hay que entender la otra parte, ¿sabes? Pero yo creo que si se da formación, se da información sobre el manejo, sobre cómo es este perfil de estos pacientes, lo estamos haciendo en diferentes hospitales, en los centros de salud, pues yo creo que trabajando, difundiendo poquito a poco, pues vamos a conseguir que la atención sea mejor, e intentar que haya una más confianza, porque los pacientes se sientan más cómodos pues en poder acudir a un hospital, lo que sea. Yo tengo pacientes, ayer por ejemplo me llegó un paciente en el cual dice, llevo sin revisarme del VIH más de año y medio, me llegó ayer nuevo, ¿sabes? Porque no me encuentra en la vena por ningún lado, ¿sabes? Le revisé los brazos, intenté tranquilizarte, le vio el enfermero, le dimos la crema para las curas. Bueno, era una primera acogida, ¿sabes? Le revisamos, hablé con él, estuve una hora hablando con él y bueno, supongo que si va creando adherencia, al final conseguiré poquito a poco, ¿sabes? Que al final el paciente consiga que vaya al hospital. Como por suerte también muchos de los hospitales en los cuales están las unidades infecciosas nos conocemos, pues hombre, en un momento determinado, si yo veo que el paciente al final decide ir, pues yo avisaría con tiempo, intentaría, oye, que sepáis que este paciente va a ir para allá, a ver si podéis hacer de esta manera, es decir, intentar quitar miedos al paciente, intentar también trabajar con el hospital, decir, oye, este perfil de pacientes, ¿cómo podemos hacer? ¿Os puedo avisar? ¿Nos puedo avisar? ¿Contactamos antes? Porque los hay, ¿eh? Hay pacientes que tienen crisis de ansiedad cada vez que tienen que ir al hospital a sacarse sangre, ¿vale? Entonces, muchas veces, mira, piensa en positivo, piensa en que es salud, piensa en que te vas a curar, piensa en que es una revisión tuya, ¿sabes? Y a veces, a pesar de ese miedo y esa fobia que nos puede ocurrir a cualquiera en cualquier otra situación, el que nos saquemos sangre y a cualquiera nos puede agobiar, yo siempre lo digo, yo le pido de cada vez que voy al hospital, bueno, si tengo que ir a sacarme sangre, miro para otro lado. Y ese día estoy nervioso por la mañana. Si hay ese rechazo, esa fobia, pues a veces dice, oye, mira,
vamos a darte esta pastillita para que el día antes vayas, o el día antes te vienes, hablas con nosotros, te preparamos para el día siguiente para ver si conseguimos que ese momento lo vivas con menos ansiedad y menos angustia, ¿sabes? Entonces es trabajar, ¿sabes? Claro. Trabajar y el quitar miedos. Entonces, bueno, pues hay de todo, hay gente que le da igual, gente que no, gente que sí, en fin. Pero bueno, se puede conseguir, ¿eh? Pero esto es trabajo, formación, ¿sabes? Y sobre todo estar todos en red, o en una red comunitaria que nos conozcamos todos los servicios, ¿vale? Y es importante decir, oye, que este chico viene del tal CAD, o este chico viene de Kogan, o de Kogan sé que me la ha mandado al CAD y de aquí sé que puedo ir al hospital y ya está. Entonces, yo creo que es bueno que nos conozcamos, nos pongamos todos cara para saber dónde tenemos cada uno nuestra parcela y entre todos ir colaborando. Creo que has dicho un punto importantísimo que es el trabajar en red y por supuesto, sobre todo esa idea que te mencionaba de que la persona no lo percibía como un espacio seguro, pero esto era algo que esa persona tenía preconcebido, no es que le hubiese pasado, porque normalmente nadie en ninguno de los servicios, sobre todo infecciosas, va a recibir ese tipo de preguntas, ¿no? Ese abordaje. Pero creo que sí es muy importante lo que has mencionado, el tema de poder tener esa derivación que antes o que no se ve, yo no la había escuchado hasta el momento, de poder decir, mira, va este usuario con estas características y sé que no le vas a preguntar nada, pero bueno, que sepas que puede ir con estas características y que a lo mejor va a tener más trabajo el tema de conseguir las vías, o sea, que tengan más como ese, poder notificarlo, ¿no? Creo que se está creando entonces un nuevo sistema de abordaje. Puede hacer, es decir, los equipos de enfermería en cualquier hospital, en cualquier sitio, siempre la enfermería es muy cuidadora, se dedican a cuidar, ¿eh? Ese es el perfil de enfermería. Entonces, pues bueno, generalmente varían van rotando los profesionales y demás, pero te digo que cuando vinculas bien con un hospital se puede llegar a eso. Es decir, oye, este paciente va tal día, que sepáis cómo estás, hablas con el médico infectólogo que habitualmente o te lo ha derivado o lo conoce y dice, venga, que se venga tal, se puede intentar y se puede conseguir. No todos los casos, no es la mayoría, ¿eh? Yo te cuento el caso de ayer porque me llamó mucho la atención. No dije nada, no solamente digo, bueno, ya veremos más para adelante a ver cómo conseguimos esto. Sé que se estaba tomando la medicación, que por suerte se la estaban dando en farmacia, sin ir al otro, digo, bueno, pues tranquilo, ya lo hablaremos, ¿eh? Y si no, a veces dices, pues lo que te digo, el día antes te vienes aquí, hablamos un rato, te preparamos, si hace falta incluso que tómate un ansiolítico puntual ese día, te lo llevas de rescate, es decir, si haces una preparación previa, a lo mejor consigues que el paciente vaya sin ningún problema, ¿eh? ¿Sabes? No es lo habitual. A mí me ha pasado en algún caso, ¿eh? No es lo habitual, pero bueno, yo siempre pregunto de todas formas y siempre hay que preguntar todo. Entonces yo pregunto todo. ¿Sabes? Yo a veces le digo, mira, soy muy curioso y te voy a preguntar absolutamente de todo. Y se van sintiendo cómodos y van hablando de todos sus miedos, todos sus problemas, ¿eh? Eso facilita, por supuesto, el que lo puedan conversar, ¿no? Pero adicionalmente, si hay profesionales que nos están escuchando en este momento, ¿no? Desde el punto de vista ya del abordaje, del qué hacer, porque hay muchas dudas todavía. Aunque tú mencionabas que ya tenemos tiempo trabajando con esto, todavía es complicado el que todos tengamos como todas las herramientas para poder llevar el tema Kensex, ¿no? Entonces, ¿qué crees tú que puede ser lo más importante o las cosas que no nos pueden faltar en un abordaje al momento de tener a una persona usuaria de Kensex? ¿O por dónde podemos comenzar? ¿Qué crees que es lo más importante? Que hable, es fundamental, ¿sabes? Y a veces es que dice, oye, yo lo tengo más o menos estructurado, porque yo siempre presento como médico y digo, oye, soy médico y te voy a hacer unas preguntas, primero relacionado con temas médicos y me vas contando. Y según voy preguntando, va saliendo, ¿sabes? Todo el tema, ¿eh? Entonces, supongo que la trabajadora social dirá, oye, me vas contando, pero voy a ir preguntándote cosas de cómo estás a nivel, si estás ocupado, no estás ocupado, trabajando y poquito a poco va saliendo. O sea, te digo, sobre todo es escuchar mucho, ¿sabes? Escuchar mucho al paciente, no hacer ningún juicio, evidentemente, está clarísimo, ¿sabes? Y bueno, y empezar a ir tocando los temas que a veces el consumo de sustancias que estamos dentro de adicciones es lo último. Se pueden poner a hablar tocas a lo mejor el tema de dónde vienes o cómo estás o lo que sea, y se pone a hablar de eso y por ahí luego vas enroscando con qué consumes o dejas de consumir, ¿sabes? O sea, que muchas veces es que a veces sale espontáneamente el consumo. Hay algunos van directos, no, es que consumo esto, fíjate no sé qué, no sé cuántos, y fíjate porque digo, tranquilo, porque a veces vienen con un sentimiento de culpa tremendo, ¿eh? ¿Sabes?
Eso es importante. Entonces yo es dejarlos hablar y poquito encaminando el discurso hacia lo que tú quieres ir sacando y sacando información para estructurar la entrevista y una primera acogida que recojas datos importantes del paciente que luego te sirvan para ir poquito a poco abordando a este tema. No sé si te he respondido Sí. o no te respondo correctamente. Es que a veces en esto es decir, cada uno tiene cada maestrillo su librillo, ¿sabes? Pero sobre todo empiezan a hablar, hay que dedicarle tiempo y según vas viendo cómo va la entrevista, así vas entrando por un lado, vas entrando por otro, ¿sabes? Así. Entonces vienen muy centrados con un tema y dicen, oye, mira, que a mí los consumos, ahora de momento, pues espera un poco, estás contando que resulta que has ido al hospital y no te cogen las venas o vienes preocupado por los brazos, venga, que vamos a ver los brazos. Entonces, lo primordial es ocuparse de lo que en ese momento también es primordial para él, porque a lo mejor me dicen, mira cómo tengo los brazos, ¿hay alguna solución para esto? Y digo, le estoy mirando los brazos y digo, oye, ¿pero qué consumes? ¿O consumes esto? Como nosotros, ten cuidado, porque no puedes mezclar, no sé qué, no sé cuánto. Entonces ya ahí te está dando información de lo que está consumiendo sin que tú lo hayas preguntado, ¿sabes? Claro, y entonces digo, oye, ¿y no has probado y esta vía cómo la has utilizado? ¿Desde cuándo utilizas esta vía? Te lo está contando y tú ya estás sacando información de cuándo empezó el consumo. Con lo cual yo ya estoy elaborando con un plan y qué nivel de problema tenemos, si es un problema muy elevado de riesgo de una adicción, ¿sabes? O estamos en un problema moderado o es algo leve, ¿eh? ¿Sabes? Oye, me ha llegado otro chico también nuevo, que este chico era un consumo pues cada 2 meses, 2 meses, 3 meses. Me ha contado toda su vida, ¿sabes? Así. Y entonces, pues me contaba, digo, bueno, pues mira, poco a poco vamos a ir haciendo un seguimiento y ya está, ¿eh? Bueno, pero ¿y cómo me ves? ¿Muy grave o no me ves muy grave? Digo, mira, tú tranquilo, ¿sabes? Por lo que me estás contando, pues esto hay que hacer un seguimiento y ya está. Y a lo mejor con 4 pinceladas, ¿sabes? Tú coges un poco de conciencia de este problema y vas tirando para adelante y ya está, ¿vale? Entonces, pues vale, nos vemos otro día. Pues venga, estupendo, ¿eh? O sea que... Y se van con mucho menos sentimiento de culpa, ¿sabes? Yo te digo que el enfoque es ir entrando por donde ellos ves que están más preocupados o lo que sea. Algunos vienen y vomitan todo. Dicen, tranquilo, esto poco a poco, despacito, vamos a centrarnos en esto, qué puede preocuparte, qué es lo que tú crees que puedes hacer, qué puedes cambiar, ¿sabes? Es así. Entonces es muy, muy tranquilamente. Yo siempre les digo, mira, aquí no es todo blanco ni todo negro, ni que hoy vengas aquí a decirme que vas a dejar de consumir porque no quiero que hagas eso. No quieres que hagas eso. No, quiero que me cuentes qué te pasa, cómo estás, ¿vale? Y que sepas que esto no es ya. Y porque vengas a verme a mí, sales aquí happy, estupendo, maravilloso y ya está. Digo, no. Seguramente consumas o no consumas o lo que sea, pero me vas contando. Entonces, mucha tranquilidad, ¿sabes? Mucho tiempo, insistir en el tiempo, porque a veces cuando llegan a los centros lo que quieren es pim, pam, pum, fuego y esto tiene que acabar ya. Entonces hay que decir que no, tiempo, ¿eh? O sea que también tienen que saber que va a requerir tiempo y que no va a ser de la noche a la mañana. Evidentemente, yo les insisto en eso, en que igual que han estado, llevan tiempo en esto, que a lo mejor dice uno llevo desde la pandemia, que es muy habitual. Ya antes de la pandemia lo tocaba, vale, llevamos de la pandemia, hablamos de 3 años, 4 años. Esto no se soluciona porque vengas aquí ni yo te haga una imposición de manos, que soy médico, ¿sabes? Ni nada parecido. Déjate tiempo, ¿sabes? Entonces, poner la palabra tiempo y quitar ese sentimiento de malestar y de culpa, creo que es importante, ¿eh? Es increíble como cada vez que hablamos de Kensex sale la pandemia. O sea, sí, ha sido muy recurrente sobre todo en lo que ha sido las entrevistas que hemos hecho, ¿no? O sea, siempre sale, comencé durante la pandemia se agravó, durante la pandemia pues comencé a consumir otro tipo de sustancias. Entonces, en definitiva, aunque creo que no hay ningún estudio publicado en este momento sobre la cantidad de personas que puedan haber sí han subido, ¿no? Durante la pandemia los casos, pero sí que ha sido relevante, ¿no? Sí, ha habido un aumento, ¿sabes? La pandemia fue un antes y un después ha continuado y ha seguido. Nosotros el año pasado, 2022, tenemos atendidos en adicciones en los CAD 520 personas a 530 personas, ¿vale? Y bien, previo el 2019 eran como 30 casos, es decir. ¿Al año? El año pasado fueron 500 y pico pacientes. El 2022. Y anteriormente, te hablo del 2022, hay registros que eran del 17, del 18, del 19, donde eran 30 casos, ¿vale? La pandemia evidentemente influye, pero también influye el que estamos en un sistema globalizado y que esto va cambiando y que evidentemente, pues como todas las adicciones, como cualquier otra, va a más, a más, a más, a más, a más. Cuando los recursos de los centros de adicciones empezaron hace 30 años, era por la epidemia de la heroína, ¿vale? Y al principio eran
poquitos pacientes. Esto fue a más, y era una época muy dura, ¿sabes? Porque se iba generalizando. Pues aquí no es que esté generalizado, pero sí que ha ido en aumento, evidentemente. Es un problema de salud pública muy grave en Madrid y en otras ciudades, y te das cuenta además que se va extendiendo a otras ciudades. Es decir, antes estaba muy localizado en las grandes ciudades y ahora ya en cualquier ciudad se encuentran, pues porque me vuelvo en el coche, voy, cojo y hago un chill en Cáceres o en Mérida o Málaga, evidentemente, o en cualquier otra ciudad de cualquier sitio de España. Es decir, se ha ido generalizando y se ha ido extendiendo a todos lados. Organizado por COGAM con la participación de VIP